Buenas tardes, doctor Jenner Villarreal. Quien le habla es el ingeniero Marlon Infante Valdivia, quien se está poniendo al día con respecto a la exposición de la segunda semana del curso de Sistemas Avanzados en la Construcción, correspondiente a la maestría en Gerencia de la Construcción Moderna. El tema de la exposición es Estructuras y Construcción, reiterándole una vez más mi agradecimiento por el permiso concedido. Bueno, la exposición está enmarcada en hacer una remembranza de los sismos suscitados en el Perú en los últimos 50 años, yendo de la mano también con la filosofía del diseño sismo resistente y los componentes o las consideraciones estructurales sísmicas que hemos aprendido en clase. El sismo, empezaremos por el sismo de Chimbote del 31 de mayo del año 70, ¿no? Que es uno de los sismos considerados como los más devastadores en la historia del Perú y de Latinoamérica. Entre los daños que se produjeron fueron los 50.000 muertos aproximadamente y 20.000 desaparecidos, como producto de la avalancha posterior al sismo que sepultó al pueblo de Yungay. Bueno, la energía eléctrica en los departamentos de Ancash y La Libertad se redujo al 10%, esto como consecuencia de la afectación también de las principales centrales hidroeléctricas de la región de Ancash, por ejemplo, la de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. 110.000 hectáreas de terreno sin agua, también porque se vieron afectados algunas estructuras hidráulicas, como canales, presas, tomas, reservorios, ¿no? Y que interrumpieron el suministro del agua. El 77% de caminos de La Libertad y de Ancash quedaron interrumpidos y el 40% entre Chancay y Cajatambo. Bueno, no solo la infraestructura de edificaciones hidráulicas se ven afectadas, sino también la infraestructura vial, ¿no? Interrumpiendo el paso de transporte, ¿no? Suministro de bienes, suministro de alimentos. Y como había dicho anteriormente, la avalancha que sepultó el pueblo de Yungay, que fue uno de los efectos más negativos de este sismo. Aquí tenemos algunas imágenes posteriores al sismo. Podemos evidenciar aquí el desplome de una edificación, como el común de las edificaciones en la fecha, estructuradas a través de materiales como adobe, tapial, quincha, ¿no? Que son elementos muy vulnerables a los movimientos sísmicos, a los movimientos telúricos. El sismo de Nazca de noviembre del 96 dejó varias lecciones aprendidas, aunadas a las del sismo del 70, que también permitieron ya comprobar que las sospechas del sismo del 70 eran recurrentes en las del sismo del 96. Bueno, ¿qué sucedió a partir del sismo de Nazca? Que la microzonificación sísmica ya se volvió un tema recurrente, ¿no? ¿Y qué es la zonificación sísmica? Es el estudio de las consecuencias, ¿no? De los efectos del sismo, ¿sí? A través del estudio de los fenómenos propios del suelo, por ejemplo, la licuación del suelo, ¿no? De los suelos arenosos. Algo que también se comprobó fue que las viviendas de material rústico, de barro y de adobe fallaron un 60%, ¿no? Entonces ya se comprobó que el mayor porcentaje de este tipo de edificaciones eran muy vulnerables. Construcciones recientes de adobe son altamente vulnerables a un sismo. También necesidad de reforzar las construcciones de adobe con vigas soleras o dinteles corridos de concreto armado. Esto funciona muy bien mientras no se produzcan movimientos sísmicos abruptos como los que han sucedido hasta el momento, ¿no? Como los que vamos recordando hasta el momento. Para cargas verticales funcionan bien como elementos de soporte horizontal, ¿sí? Porque soportan bien la flexión. Pero durante movimientos sísmicos no existe adherencia entre los elementos de adobe y los elementos de concreto armado, por lo tanto no funcionan bien como una estructura continua. Hay errores de diseño y construcción, ¿no? Aún a la fecha existen todavía estos errores de diseño y construcción. La supervisión de las construcciones ya se volvió un tema exigible, y un mejor control del proceso constructivo, ¿no? A la fecha no solamente se exige el proceso constructivo, también se exige calidad en los materiales, calidad en la mano de obra, en los equipos y herramientas, obviamente en el proceso constructivo también a través de las normas técnicas, a través del Reglamento Nacional de Edificaciones y a través de otro tipo de normas, ¿no?
que de repente no podemos encontrar en las normas aplicables en el Perú, pero que pueden tomarse como referenciales, como las normas ASTM, por ejemplo, para materiales. Estas son algunas imágenes del sismo de Nazca, ¿no? Igual, observamos el patrón del comportamiento frente a eventos sísmicos de edificaciones de adobe o tapial, barro y quincha, ¿no? Se desploman muy fácilmente, sobre todo en vías urbanas muy angostas, como en la mayoría de vías de los cercados o adyacentes a las plazas principales de las ciudades de la costa, ¿no? Donde las edificaciones son muy antiguas, las vías son muy angostas, ¿no? Y que puede generar este tipo de efectos, ¿no? De consecuencias. El sismo de Ocoña en Puno en junio del 2001 generó gran destrucción en viviendas locales y de adobe. Viviendas y locales de adobe, ¿no? Esto ya no es una coincidencia, ya es un patrón. Las viviendas de adobe no son resistentes a los eventos sísmicos. Se han hecho muchos estudios, muchos ensayos, muchos análisis y no se ha logrado determinar que el adobe sea al 100% un material que tenga un buen comportamiento frente a eventos sísmicos. A pesar de que es un material muy económico, no garantiza seguridad durante un evento sísmico y no cumple con uno de los parámetros de la filosofía del diseño sismo resistente, ¿no? Que las edificaciones deben otorgar un grado de seguridad, ¿no? Ante el colapso, ¿no? Y que deben funcionar como elementos de alojamiento, ¿no? Para prevenir la pérdida de vidas humanas. Bueno, existen daños importantes en tabiques de ladrillo en viviendas y locales de 2 o más pisos. Esto puede verse a varios factores, entre ellos los materiales, el proceso constructivo, ¿no? O el diseño. Daños reducidos en terrajeos y acabados, que no son un problema estructural, ¿sí? Pero que pueden generar también accidentes o hasta la muerte de algún transeúnte que lamentablemente cruce una zona donde hay un desprendimiento del revestimiento y lo pueda lastimar. El efecto de columna corta que le hemos estudiado en clase, la caída de parapetos de azoteas en pisos intermedios, que esto es un tema muy recurrente, porque por la falta de instrucción de los maestros de obra, más por culpa del propietario, ¿no? Que se ve sometido a la autoconstrucción por falta de medios económicos. Este es un tema también muy escuchado en la ciudad de Chiclayo, donde yo resido. ¿Por qué? Porque los parapetos no se construyen con elementos de arriostre, con elementos de confinamiento. Entonces son muy vulnerables al empuje a la fuerza de viento, ¿no? Por ejemplo, y hay un desplome como consecuencia de ello. Por lo tanto, los parapetos deberían arriostrarse, deberían confinarse. Si es que las luces entre columnas son muy largas, deberían colocarse elementos de confinamiento intermedios, ¿no? Porque se trata de una pared mediana, chata, ¿sí? Y que es muy susceptible a desplomarse durante un evento o una fuerza de empuje lateral. Daños en muros de ladrillo pandereta usados como portantes. Bueno, el ladrillo pandereta trata de reemplazar a lo que corresponde el ladrillo tipo King Kong o tipo 4, que son los únicos ladrillos que se recomiendan utilizar en sistemas de albañilería confinada o en tabiques en sistemas aporticados, ¿no? El ladrillo tipo 4 con un 30% máximo de vacíos, o también conocido comúnmente como ladrillo de 18 huecos, ¿no? Entonces, el ladrillo pandereta no ofrece estas garantías. Las que ofrecen estos dos ladrillos tienen un porcentaje mucho mayor de vacíos, alrededor de entre el 50 y 60% de vacíos, ¿no? Es considerablemente alto, considerando además que estas unidades de albañilería son las que soportan en sí las cargas en los sistemas muros portantes, que son las viviendas de interés social que comúnmente vemos en nuestras ciudades. Aquí tenemos un ejemplo. Este es piso blando, por ejemplo. Cambia la rigidez de la edificación entre los 4 primeros niveles y el último nivel, que sostiene al tanque elevado, ¿no? Hay una variación de la rigidez, ¿no? A través de la inercia de los elementos. Cambio brusco en planta también, sí, en planta este es un elemento continuo. Estos pisos se han construido en el área establecida ya por los 4 primeros niveles, y en el último nivel hay solo una pequeña porción construida.
En este detalle se puede poner en evidencia también uno de los defectos o de las fallas durante el proceso constructivo, ¿no? Comúnmente el concreto, concreto que no tiene controles técnicos, es un concreto muy fluido, ¿sí? Tiene una relación agua-cemento muy alta. Y la relación agua-cemento muy alta sabemos que compromete la resistencia del concreto. Entonces, al colocar concretos muy fluidos, ¿no? Y inclusive al generarle vibración o sobrevibración o un golpeteo en los encofrados, va a generar que la parte más diluida del concreto se coloque en la parte superior y la parte más densa, que está compuesta por la piedra o los agregados y el cemento, en la parte inferior. Entonces, el concreto de la parte superior de las columnas es muy frágil, ¿no? Es muy simple, es prácticamente un mortero, es una pasta y arena nada más. Entonces no ofrece mayor garantía, frente al recubrimiento a través de la durabilidad del concreto, que es uno de los requisitos, y no ofrece resistencia tampoco. Bueno, también se producen fallas en los pavimentos, ¿no? El ministerio establece a través de sus normas, recomendaciones y a través de sus normas técnicas y reglamentos, que los pavimentos o los terraplenes de las vías de las carreteras deberían compactarse no solo entre las calzadas y las bermas, sino una longitud considerable más allá de los límites de estas partes de las vías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se evidencia que no hay una sobrecompactación, no hay la longitud de sobrecompactación necesaria fuera de la berma para darle la buena estabilidad a la berma como parte del terraplén de esta carretera, ¿no? Entonces acá evidentemente la buena compactación ha llegado a alcanzar a la calzada, pero no a la berma, que es una parte importante de las vías. El sismo de Moyobamba de octubre del 2005 dejó en evidencia algo que es importante conocer también, que es parte del diseño sismo resistente, la concentración de esfuerzos en los vanos, ¿no? En los vanos hay concentración de esfuerzos en las esquinas, y aquí se pone en evidencia, ¿no? A través del desprendimiento del revestimiento de este muro, por ejemplo, ¿no? Aquí también hay una concentración de esfuerzos en la ventana, acá también en la ventana, y hay un desprendimiento del revestimiento por efecto de esta concentración de esfuerzos. En esta segunda imagen podemos observar ya un desprendimiento total de ambos elementos, ¿sí? Ya ha generado una fractura. Se evidencia que el material del cual está construido también esta vivienda es un material de adobe o de quincha, ¿no? Y que no ofrece mayor garantía tampoco, como lo que puso en evidencia los sismos anteriormente vistos, ¿no? Viviendas de tapial. El sismo de Pisco ya nos llevó a comprobar que, por ejemplo, el ladrillo pandereta es un ladrillo que no debería utilizarse radicalmente en ninguna edificación, mucho menos en edificaciones con muros portantes, ¿no? Un efecto del sismo de Ica en esta edificación, por ejemplo, es el de piso blando, aparentemente en el segundo nivel, ¿sí? Y el efecto de columnas cortas, ¿sí? Si vemos la columna aquí y tenemos el muro a media altura. ¿Qué pasa? El efecto de corte se produce en la mitad de la columna, donde lamentablemente tiene el menor confinamiento posible, ¿cierto? Entonces, la separación de estribos en la columna es mucho mayor en la parte intermedia de la columna, por lo tanto la respuesta al corte va a ser mucho menor también, ¿no? Por eso es que es muy propenso a fracturarse por esa zona cuando tenemos muros a mediana altura y que no están separados de las columnas como elemento estructural. Aquí tenemos otro fenómeno, que es el de licuación de las arenas, que es un efecto también muy propenso en la costa, sobre todo en la costa norte del Perú, ¿no? Que es un efecto propio de las arenas, ¿sí? Donde las arenas, al tener una granulometría uniforme, también tienen vacíos de considerable tamaño, ¿no? Del tamaño regular, el tamaño parecido al de sus granos, al de los granos de la arena. Entonces, durante un movimiento sísmico hay un reacomodo de las partículas de arena. Agravado esto,
con la viscosidad que le genera el agua, que por capilaridad asciende hacia la superficie. Entonces esta viscosidad hace que los granos de arena se reacomoden mucho más aún, y hay asentamientos considerables, como en este caso. Hay un asentamiento aquí en esta porción del terreno, ¿sí? En la porción que corresponde a las columnas hay un menor asentamiento, probablemente por el área de las zapatas que contiene las columnas. Entonces se produce un asentamiento diferencial que ha fracturado por la mitad al muro. En este caso ya hay un desprendimiento considerable, ¿no? Probablemente el área de la zapata alcance esta área, ¿sí? Por eso es que la fractura se ha producido fuera del área de la zapata que contiene la columna y esta pequeña porción del muro. Esta es la distribución global de víctimas por sismos para las dos mitades del siglo anterior, del siglo XX. Se observa que el Perú hace presencia en la segunda mitad del siglo con los sismos que ya hemos visto, principalmente el sismo de Chimbote del año 70. Esta es una información extraída de uno de los textos publicados por el ingeniero Shiroiga. La estructura, que es lo que hemos visto ya en clase, es el armazón que le da forma al edificio, al esqueleto, ¿no? Es el elemento que sostiene el edificio, que lo fija al suelo y que permite la transmisión de cargas hacia el terreno, ¿no? Además lo hace resistente a los movimientos sísmicos. Este es el proceso normal desde la concepción de la arquitectura de un proyecto hasta la definición del diseño estructural, ¿no? La arquitectura es responsabilidad del arquitecto, ¿no? Donde se establecen los ambientes, los usos, luego se llega a la estructuración a través de un ingeniero, el que desarrolla el predimensionamiento, ¿no? Del predimensionamiento surgen, se bifurca hacia dos ramas, la del análisis de cargas verticales, cargas de gravedad, y el análisis de cargas de sismo. Hay un metrados de cargas verticales y un metrados de carga de sismo. Hay un modelo número 1 de cargas verticales y hay un modelo 2 de cargas de sismo. Hay un análisis de cargas verticales, hay un análisis de cargas de sismo, y al análisis de cargas verticales se le aplican dos controles, ¿no? El control de cargas admisibles o de capacidad de carga del terreno y el de asentamientos totales y diferenciales. Y al análisis de carga de sismo se le aplica un control número 3, que es el control de los máximos desplazamientos, ¿no? Que de acuerdo a la norma de 030 o la norma sismo resistente hay un valor máximo de desplazamiento que lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Estas dos bifurcaciones se vuelven a unir para entre las dos concebir el diseño estructural del proyecto. Bueno, el control 1, que era el de la capacidad portante, donde a través de esta relación de cargas sobre áreas debemos establecer que sea mucho menor o menor que el QA, que es la carga admisible del terreno obtenida del ensayo de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, hay varios criterios. La norma de 030 considera 4 perfiles de suelos, desde suelos flexibles, intermedios, muy rígidos y rígidos o roca, ¿no? Que tienen valores promedios de resistencias o de capacidades admisibles de acuerdo a los ensayos de corte, el de penetración estándar o de velocidad, ¿no? Entonces, en este caso se tienen estos criterios, que para suelos rígidos son mayores a 3 kilogramos, intermedios entre 1, 2 y 3 y flexibles menores a 1, 2. La costa peruana, en general la costa norte, tiene en promedio entre valores flexibles e intermedios. En particular, como experiencia aquí trabajando en la ciudad de Chiclayo, generalmente los valores de capacidad admisibles están en el rango entre 0.7 y 1 kilogramos por centímetro cuadrado. Hay zonas específicas de porciones de terreno geológicamente mejoradas por efectos de la naturaleza que llegan a alcanzar hasta valores de 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado, que en general son gravas bien gradadas, gravas mejoradas, gravas limosas, que le dan un mejor soporte al terreno, una mejor respuesta. El control 2 de asentamientos, ¿sí?, que se desarrolla a través de los asentamientos tolerables, establecidos también en la norma E050 de suelos y cimentaciones, ¿no? Hay muchos criterios también para suelos rígidos, intermedios y flexibles, también para el tipo de cimentación. Son algunas recomendaciones del ingeniero Alba Hurtado,
por ejemplo, que para plateas se recomienda asentamientos máximos de 1 pulgada, ¿no? Entonces hay muchos criterios de acuerdo a la experiencia. Lo que establece en la norma sí es que está referido a asentamientos diferenciales, que lo vamos a ver más adelante. Los asentamientos se obtienen también a través del estudio de mecánica de suelos, a través del ensayo conocido como ensayo de consolidación. El asentamiento diferencial, ¿no?, que se calcula a través de la desviación angular, como lo decía en la norma de 0,50, establece un valor de L sobre 500 para edificaciones de concreto seguras y con un menor porcentaje de fisuración, ¿no? Entonces, si tenemos una longitud entre columnas de 5 metros, el asentamiento diferencial máximo será de 1 centímetro. El control número 3, que es para el análisis sísmico, es el control de desplazamientos, que es tenemos un desplazamiento real del 75% de un factor R de reducción por un desplazamiento elástico. Para edificaciones aporticadas tienen valores estimados de 0.07 establecidos en la norma 0.30 de diseño sismo resistente y de albañilería 0.05. Pero como ya nos ha explicado en clase, este valor se puede transformar de forma más conservadora a 0.05, ¿no?, para evitar la pérdida de estabilidad de la estructura. Ahora, como ya conocemos, los desplazamientos máximos se desarrollan en el último nivel por el principio del péndulo invertido, del cual forma parte la filosofía del diseño sismo resistente. La configuración estructural de edificaciones, bueno, es uno de los criterios de estructuración sismo resistente, la simetría, ¿no? Mientras mayor regularidad existan entre las dimensiones de una edificación,